bendición tener una nueva oportunidad, un nuevo día, un nuevo momento con Dios. Podernos acercar a Él, poderlo conocer más a través de su palabra y, por supuesto, a través de la oración. Bienvenidos, que el Señor los bendiga. Vamos a continuar, nos corresponde ya el capítulo 15 del Evangelio de Jesucristo según Marcos. Ya solo nos va a faltar uno. Dice así la palabra del Señor, Marcos 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que os haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era: el rey de los judíos. Crucificaron pues también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías.
Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También había muchas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informando por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Bien, este capítulo es triste. Nos habla de cómo Jesucristo, después de haber sido llevado preso y haber sido interrogado y haber sido señalado, lo vituperaron, lo humillaron, le escupieron en su cara, lo abofetearon, lo latigaron, y él seguía callado. Y Pilato, sabiendo que no tenía nada él por qué estar ahí, todavía les pregunta que siempre al pueblo, y les dice que como siempre les ha soltado para la fiesta a un preso, que si querían que soltara a Jesucristo, pero ellos no quisieron. La multitud empezó a gritar: crucifícale, crucifícale. Y prefirieron que soltara a un asesino y ladrón que se llamaba Barrabás. Y a él lo soltaron. A él lo soltaron porque fue lo que el pueblo pidió. Prefirieron tener con ellos al asesino y al ladrón que al Rey de Reyes y Señor de Señores. El pueblo estaba siendo llevado. Como todos decían eso, como todos gritaban, así como platicamos hace una semana, decían: salve el Rey de los judíos, y hasta ponían sus mantas para que pasara el pollino que lo llevaba. Ahora gritaban: crucifícale. Por eso hablamos que tenemos que tener una convicción personal. No es lo que el mundo y el grupo grite, es lo que el Señor ha hecho en mi vida específicamente, en tu vida específicamente. Ellos prefirieron que crucificaran a Jesucristo, y posteriormente lo llevaron para ser crucificado luego de haberlo abofeteado, de haberlo lastimado, y empiezan ellos mismos a decir, los judíos y los que lo habían llevado ahí: ¿por qué no se baja? ¿Por qué no se salva a sí mismo como salvó a otros? Tal vez si se bajara de la cruz todos creyéramos. Él no había venido para eso. Ellos estaban como retándolo. Jesucristo no tenía por qué contestar a retos, ni por qué probar lo que él era si ya lo había hecho. Si ellos no querían, era problema de él. Ellos no creían, era problema de ellos. No querían creer, no quisieron creer. Así que él no se iba a bajar, y no se iba a bajar por amor a ti y por amor a mí. Se iba a quedar ahí hasta la muerte por amor a ti y por amor a mí, para dar su vida por mi pecado y por tu pecado. Nos dice que lo llevaron a la hora tercera, esto es las 9 de la mañana. Nos dice que a la hora sexta se oscureció, esto es las 12 del mediodía.
y nos dice que a la hora 9 expiró. Eso son las 3 de la tarde. De las 3 de la tarde para las 6 de la tarde, que empieza el día de reposo judío, solo quedaban 3 horas. Así que tenían que apurarse para enterrarlo, si no lo tenían que dejar ahí colgado. Y por eso José de Arimatea pide que le entreguen a él el cuerpo, solicita el cuerpo para poderlo enterrar él, y lo envuelve en una sábana y entierra el cuerpo, porque eso decía la palabra. Era para cumplirse la profecía. En todo era para cumplirse la profecía. Se cumplió en su nacimiento, y se cumplió en su muerte, y se cumplió en su resurrección, y se cumple en tu vida, y se cumple en mi vida. Y eso es lo maravilloso. Vamos a ir a darle gracias al Señor, a darle gracias porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, a darle gracias porque Él dio su vida por ti, porque no se quiso bajar de la cruz por ti y por mí. Algunas veces nosotros nos damos por vencidos. Él no se dio por vencido, Él siguió. Así que vamos, alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo y pongamos nuestra vida al servicio de Él, porque Él puso la suya para ti y para mí. Así que vamos, hermanos, deleitémoslo y deleitémonos nosotros con su presencia. Dios los bendiga.